Cuidado con los falsos maestros, el orgullo de no sujetarse a la verdad. Lo teníamos por acá. Leemos la sección para ir recordándola. Mientras yo voy aquí abriendo esto, dice: si alguno enseña otra cosa y no sé qué, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo de la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué pasa? Dice: está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ¿quiénes? De los tales. Apártate de los tales. Entonces, bueno, aquí miramos como primer punto, les decía yo, cuatro advertencias en cuanto a quienes no se conforman a la sana doctrina. Cuatro advertencias en cuanto a quienes no se conforman a la sana doctrina. Y la primera de esas advertencias que veíamos acá era: cuidado, no todo es sana ¿qué? No todo es sana enseñanza. Cuidado que no todo es sana enseñanza. Tenemos una situación muy peligrosa en nuestro tiempo, y es que hay muchas falsas doctrinas a nuestro alrededor. Hay que ser muy cuidadosos, hay que estar pendientes, hay que mirar todo a la luz de la palabra, bien aplicado, bien interpretado, porque no todo es sana ¿qué? Doctrina, no todo es sana enseñanza. Él les dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma o no se sujeta, y ahí es donde teníamos el primer problema y el primer peligro. El problema y el peligro con la falsa doctrina viene de un corazón que no quiere ¿qué? Sujetarse a la sana doctrina. Empieza a poner argumentos, empieza a decir: esto no es tan así, esto es de otra forma. Y el corazón que no se sujeta y empieza con ese orgullo tiene una situación peligrosa. De ahí salen las falsas doctrinas, de ahí es donde sale todo este problema. Entonces, cuatro advertencias en cuanto a quienes no se conforman a la sana doctrina. La primera entonces es: cuidado, no todo es sana enseñanza. Cuidado, no todo es sana enseñanza. En segundo lugar es cuidado porque muestra un estado del corazón. Cuidado porque muestra un estado del corazón. Aquel que no se sujeta a la sana doctrina, a la enseñanza bíblica, a la enseñanza del Señor, a la palabra, va a mostrar un estado de su corazón. Entonces, cuidado que muestra un estado, porque muestra un estado del corazón. Miren lo que dice ahí el versículo 4. Dice: bueno, si alguno enseña otra cosa, y digamos que ahí viene como ese paréntesis, pero vamos a leerlo, la primera frase del versículo 3 hasta cosa, y después vamos a leer el versículo 4. Dice: si alguno enseña otra cosa, y el versículo 4 ¿qué dice? Está ¿qué? Envanecido en primer lugar. Segundo, nada sabe. Y tercero, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Listo? Si alguno enseña otra cosa y lo va a describir. Entonces, cuidado, ¿por qué? Porque aquel que no se sujeta a la sana doctrina va a mostrar un estado de su corazón. ¿Y cuál es el estado de su corazón? En primer lugar, le dice aquí claramente Pablo a Timoteo que aquellos que no se sujetan a la sana doctrina, ¿qué están como? Envanecidos. La palabra envanecido, miren lo que significa la palabra envanecido. La palabra envanecido significa ser extremadamente orgulloso. ¿Ser extremadamente qué? Orgulloso. Cuando una persona no se sujeta a la sana doctrina, a la sana enseñanza, entonces esa persona lo que muestra en primer lugar de su corazón, ¿qué es? Que es extremadamente orgulloso. Cuando uno pone este tema en el YouTube en cuanto a los falsos maestros, salen un montón de cosas. Hay una cantidad de predicaciones muy buenas con relación a este tema, pero también hay una cantidad de pronto de shorts que están mirando algún aspecto de un falso maestro. Y ayer estaba viendo uno de estos falsos maestros.
Y este falso maestro decía que él no podía creer cómo habían personas que tenían tanto dinero y que él no tenía ni un solo centavo y que él sufría por causa del evangelio y que él hacía tantas cosas por causa de Dios y que le daba envidia de ver que otras personas tenían tanta plata y él no tenía nada. Interesante, y esa era la predicación. La predicación iba enfocada en ese tema. La forma como él lo estaba diciendo, como yo lo recibía en ese momento que escuchaba a este hombre, lo recibía de esta forma y con esta característica. Un hombre extremadamente orgulloso. Un hombre vanidoso sería la otra palabra, la otra definición para envanecido. Ser extremadamente orgulloso, vanidoso, también la palabra dice necio, y si les pongo una palabra más fuerte, que suena fuerte y me es difícil decirla, pero así también está traducida, es la palabra estúpido. Es tremendo lo que muestra la condición de una persona que no quiere sujetarse ¿a qué? A la sana doctrina. La persona que no quiere sujetarse a la sana doctrina, en primer lugar lo que muestra su corazón es un hombre que es extremadamente orgulloso. Y claro, es obvio, porque una persona que no quiere sujetarse a la sana doctrina, ¿qué es lo que en el fondo está diciendo? Lo que en el fondo está diciendo es, Dios no sabe tanto como quién, como yo, y eso es extremadamente ¿qué? Orgulloso, ¿cierto? Eso es extremadamente orgulloso. Entonces, en primer lugar, muestra, cuidado, porque muestra un estado del corazón, envanecido. Ahora, la siguiente palabra que muestra su corazón o el estado de su corazón es, uno en primer lugar, envanecido, extremadamente orgulloso. Lo segundo que dice ahí, nada sabe. Y eso es interesante porque la persona que no se sujeta a la sana doctrina piensa que sabe. ¿No se han dado cuenta de eso? Él piensa que sabe y él dice las cosas como pensando que las sabe y las dice hasta con mucha seguridad y con mucha propiedad. Pero Dios aquí dice, una persona que no se sujeta a la sana doctrina no es una persona que sabe, es una persona que ¿qué? Que nada sabe. ¿Y la palabra nada qué significa? Nada. Lo que está intentando hacer Pablo es minimizando a estas personas que enseñan una falsa doctrina. Es minimizándolos, poniéndolos muy pequeños porque ellos se creen ¿cómo? Se creen muy grandes, se creen muy importantes, se creen muy sabios. Pero aquí Pablo les dice, una persona que no se sujeta a la sana doctrina, que no quiere sujetar su corazón a las palabras del Señor Jesucristo, es una persona extremadamente orgullosa, pero es una persona que nada sabe. La palabra nada sabe también es traducida como entender, nada entiende. En segundo lugar, darse cuenta, no se da cuenta de nada. Interesante, es una persona que no puede observar las cosas, no puede tener un criterio bíblico para darse cuenta de las cosas, no se da cuenta. No puede adquirir una perspectiva correcta, también decía ahí la palabra nada sabe, una perspectiva correcta, adquirir una perspectiva correcta. Esta persona que no se sujeta a la sana doctrina no puede tener una perspectiva correcta. La única forma de tener una perspectiva correcta, de tener un entendimiento claro, es sujetándose a la sana doctrina. Cuando una persona empieza con este orgullo a no sujetarse a la sana doctrina, esa persona entonces empieza también en su discernimiento a fallar en su discernimiento. Al no sujetarse a la sana doctrina, entonces su discernimiento también se afecta. No adquiere y no tiene una perspectiva correcta de las cosas. Y es interesante porque, claro, todo este concepto nos está llevando a la primera parte, las sanas palabras. Las palabras saludables. Cuando una persona no se sujeta a la sana doctrina, lo más seguro es que la falsa doctrina entre y eso empieza a corromper todo, porque no hay nada enfermo que sea bueno. No hay nada enfermo que sea bueno. Lo que es enfermo, ¿qué tiende a hacer? A enfermar más. Es como cuando Pablo decía en un caso en 1 Corintios capítulo 5, en 1 Corintios capítulo 5, Pablo le dice, este hombre que está con la mujer de su prójimo y ustedes no han hecho nada como iglesia, lo que tienen que hacer con él es ¿qué?
expulsarlo de la iglesia, echarlo de la iglesia, porque está en un pecado en el cual él no quiere arrepentirse y ni siquiera hay que pasar por un proceso de disciplina. Tienen que ir con él directamente y expulsarlo de la iglesia. ¿Y por qué? Él lo dice en esta expresión, en algo que ellos entendían muy bien, porque un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. ¿Qué significa? Un poco de levadura va a agarrar esa masa y la va a poner toda levada la va a inflar y va a ir por todos los puntos de esa masa y la va a leudar. Es lo mismo quizás que él está diciendo aquí en este tema. En este tema es la falsa doctrina, ni siquiera un poquito de falsa doctrina. ¿Por qué? Porque un poquito de esa falsa doctrina, al no sujetar mi corazón a la sana enseñanza, ese poquito va a corromper hasta el discernimiento, el entendimiento, la perspectiva correcta de las cosas. Esto de la sana doctrina no es un juego, les decía yo hace 8 días, y es delicadísimo. En el momento en que una persona, un pastor o una iglesia deje entrar un poco de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina, adquirirla y vivirla, está en peligro toda la iglesia y toda la vida espiritual de la iglesia. Eso no es un juego. Toda la vida espiritual de la iglesia, toda la sanidad de la iglesia, en la doctrina, en la vivencia de la iglesia, en la práctica de la iglesia está en juego. Un poco de falsa enseñanza y nos nubla el entendimiento. Un poco de falsa doctrina y hace que nuestro corazón se ponga como orgulloso, envanecido, nada sabe. Y la siguiente palabra también es interesantísima porque nos fortalece todo el concepto de lo que él viene hablando. Envanecido, nada sabe, y en tercer lugar, ¿qué dice ahí? Delira. ¿Qué es la palabra delira? ¿Qué se les viene a la mente cuando una persona dice delira? ¿Qué está pasando? Algo le está pasando, ¿en dónde? En la cabeza. Es más, por ejemplo, esa persona está tan enferma que empieza ¿qué? A delirar. La palabra delirar significa tener deseos enfermos, está enfermo, está hablando de enfermedad, literalmente no estar sano, estar enfermo, carecer de salud. Claro, cuando uno dice una persona está delirando, es que llegó a un punto de enfermedad en que ya su cerebro, sus pensamientos no están funcionando como bien. Le pasa, por ejemplo, a una persona que tiene fiebre muy alta, ¿cierto? Cuando una persona tiene fiebre muy alta, ¿qué pasa cuando ya su sentido se pierde y esa persona empieza a ¿qué? A delirar, a quizás a decir cosas que no tienen sentido, a ver cosas que no son, que no están correctas, que no están sanas. La palabra delira le está diciendo acá, cuando una persona no se sujeta a la sana doctrina, cuando esa persona enseña otra cosa, entonces esta persona está enferma. Esta persona está enferma. Esta persona está enferma y está delirando, empieza a enfermarse, empieza a decir cosas que no son correctas, empieza a ver cosas que no son correctas. Y eso es interesantísimo. El viernes estábamos ahí en la reunión casera y estábamos hablando con relación a este tema. Y estábamos ahí hablando de cómo una persona en una falsa iglesia, con una falsa enseñanza, habla acerca de la Chequiná. Y que la Chequiná llegó a la iglesia. Y que la Chequiná está ahí en la iglesia. Y que después de todo el show que se hace con esto de la Chequiná, esa persona pide dinero y se recogen 800 millones de pesos. O sea, ¿ustedes saben 800 millones de pesos? 800 millones de pesos se recogen. Cuando uno piensa en estas cosas, uno dice, su pensamiento no está correcto. Sus sentidos no están correctos. Su discernimiento no está correcto. No hay una perspectiva correcta de las cosas. Muestra el estado del corazón. El estado de su corazón es que está envanecido, extremadamente orgulloso, nada sabe, no entiende, no tiene un conocimiento, una perspectiva correcta de las cosas y aparte está delirando, está diciendo cosas que no son. Tremendo. O sea, este tema de la falsa enseñanza no es un juego.
La falsa doctrina no es un juego. Y así se ve un hombre y una mujer que no se sujetan a las sanas palabras, a la sana doctrina, a la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, él también le dice delira o está enfermo y le dice otras dos cositas ahí. Por ejemplo, él le dice, delira acerca de qué. En primer lugar, le dice, delira acerca de cuestiones. La palabra cuestiones significa disputas, discusiones y debates. Una persona que no se conforma a la sana doctrina y que empieza a mostrar estas características, esa persona cuando empieza extremadamente orgulloso, empieza a debatir, empieza a discutir, empieza a disputar, ¿qué sería la palabra? Sería a pelear. Y a pelear por cosas que son insignificantes. Claro, el orgullo me lleva a mí a pensar que yo sé más que los demás, ¿sí o no? ¿Eso es una persona orgullosa? Claro, si yo empiezo a pensar que yo sé más que los demás, entonces a mí no me va a importar el corazón de la otra persona. Lo que me va a importar es ¿qué? Que las otras personas sepan lo que yo sé. Y no me interesa lo que esté pasando alrededor. Es cuando Pablo les dice también en otra carta, hermanos, creo que es 1 Corintios, tengan cuidado, ¿por qué? Porque el conocimiento que hace envanece, y la palabra envanece, ya la acabamos de ver en este contexto. El conocimiento que hace envanece, extremadamente orgulloso, no me deja ver claramente, pero él les dice, en vez de envanecerse con el conocimiento que tiene, porque el conocimiento no está mal, el problema es cómo lo utiliza, cómo lo da a conocer, cómo se cree usted que tiene más conocimiento y por eso piensa que es más que los demás. Entonces, lo que tiene que contrarrestar ese pecado, medidas radicales contra el pecado, revestirse ¿de qué? Y dice, pero el amor, ¿qué hace? El conocimiento envanecido destruye a la iglesia. El conocimiento con una persona extremadamente orgullosa simplemente daña a otro, daña a la iglesia. Pero el amor, ¿qué hace? Edifica. El amor fortalece. El amor anima. Yo voy a utilizar ese conocimiento no para mostrar a una persona o otras personas o a la iglesia que yo sé más que los demás, sino que yo voy a utilizar ese conocimiento para edificar a mis hermanos. Yo voy a utilizar ese conocimiento para animar a mis hermanos. Yo voy a utilizar ese conocimiento para ayudarles a entender en su diario vivir lo que Dios quiere decir con relación a cierto tema y cómo lo puedo ayudar a, no sé, a trabajar su corazón. Y a que esa persona pueda ver las cosas como Dios las ve. Pero cuando una persona está envanecida por su conocimiento, entonces esa persona no le interesa el corazón del otro. Solamente le interesa destruir y mostrar que él sabe, mostrar su conocimiento. Por eso acá dice, muestra el estado del corazón, envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones, de disputas, de discusiones. Pero él le dice acerca de cuestiones, dice acá, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, Ahora, miren lo que dice acá, después vamos a dejar esa partecita para el siguiente punto, pero dice aquí, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, pero también dice, miren lo que muestra este hombre que no se sujeta a la sana doctrina, dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces aquí hay otras características que él le dice. Estos hombres son envanecidos, nada saben, deliran acerca de cuestiones de contiendas de palabras, pero otras características. Dice, estos hombres son hombres corruptos. Y cuando ya empieza Pablo a ponerse en ese tono, uno dice, o sea, esto es una cuestión delicada. ¿Qué significa la palabra corrupto? La palabra corrupto significa depravado en su entendimiento, en su forma de vivir. Dice, hombres corruptos
de entendimiento. Su manera de pensar ya está corrompida. ¿Por qué su manera de pensar está corrompida? Porque ese hombre no se sujeta a la sana doctrina. Su manera de pensar está corrompida, pero también esa palabra entendimiento no significa solamente manera de pensar, sino que también tiene la idea de la actitud. La actitud que esta persona tiene ya está también corrompida. Cuando una persona no se sujeta a la sana enseñanza, cuando una iglesia no se sujeta a la sana enseñanza, no solamente empieza a estar corrompida su forma de pensar, sino que ya también se corrompe su actitud. Y obviamente, claro que sí, porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Habla la boca. El corazón alegre hermosea ¿qué? El rostro. Cuando el corazón se corrompe, eso va a salir al exterior. Las actitudes se van a mostrar. Se van a mostrar, mire, por más de que quiera en algún momento fingirlo, eso va a salir de alguna forma. Va a salir su orgullo, va a salir todo esto que está pasando por su corazón. Va a salir pensando, sí, me parece que hasta ahí me puedo sujetar, pero después de eso no. Entonces, esta persona o esta iglesia tiene un problema grande. A esta, hombres, los define así, hombres corruptos de entendimiento, depravados en su manera de pensar, en su actitud. También les dice hombres privados de la verdad. Esa palabra privado significa evitar que alguien posea algo. O sea, estas personas están impedidas de poseer la verdad, de entender la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se sujetan a la sana doctrina. Y todos los conceptos que uno ve acá, yo estaba pensando en esto ayer cuando lo repasaba un poquito y decía, Señor, guárdame. Porque todo esto pone a un hombre o a una mujer en una situación muy triste. Una persona que no puede encontrar la verdad. ¿Por qué no puede encontrar la verdad? No puede encontrar la verdad porque su corazón orgulloso no se sujeta a la sana doctrina. No puede encontrarla. Está envanecido. Esa palabra envanecido no solamente habla de extremadamente orgulloso, sino que esa palabra envanecido también tiene que ver con una persona que no puede ver más allá, que está cegado prácticamente. Cuando una persona está ciega, pues no puede ver nada. Eso es lo que pasa acá. Un hombre privado de la verdad por no sujetarse a la sana doctrina no puede ver, no la puede encontrar, no puede encontrar la verdad. Está cegado por su propio orgullo al no sujetarse a la sana doctrina. Y en tercer lugar, miren lo que dice acá. Dice, hombres que toman la piedad como fuente ¿de qué? De ganancia. Y entonces a uno entiende también que, claro, al estar corrompido el corazón, al estar corrompido el entendimiento, estos falsos maestros o alguien que no se sujeta a la verdad, termina yendo ¿por qué? Termina yendo por el beneficio ¿qué? Económico, el beneficio material. Y pues claro, porque el corazón orgulloso muestra egoísmo. Y cuando uno es egoísta, ¿uno qué busca? Cuando uno es egoísta, uno simplemente va a buscar lo que a uno le conviene, lo que sea mejor para uno. Por eso decíamos, todo este cuadro que estamos viendo aquí con estas características tiene que llevarnos a pensar qué triste la condición de un hombre o una mujer que no se sujeta a la sana doctrina y todo lo que produce en el corazón de esa persona. A tal punto que acá, por ejemplo, Pablo está definiendo muy bien, y no solamente en esta carta, sino en otras cartas, que su Dios, le dice a los falsos maestros, su Dios es el vientre. ¿Qué significa su Dios es el vientre? Que ellos solamente están pensando en cómo adquirir cosas para llenar su ¿qué? Su vientre, su estómago. El egoísmo llena el corazón de esta persona. El egoísmo es la característica principal de un falso maestro, porque él no va a ir por el beneficio de los otros, él va a ir por su beneficio personal. Él va a ir solamente para mirar cómo es todo lo que hace, es para él mismo y para su propio beneficio y para engrandecerse él. Y de ahí es cuando tenemos, por ejemplo, todas estas situaciones en iglesias que reconocemos como iglesias que no son sanas, en donde tenemos todo este problema con el dinero. Todo este problema con el dinero, ¿de dónde nace? Nace de un corazón orgulloso,
corrompido, envanecido, delirante, que solamente piensa en él mismo. Hombres, dice acá, que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces, todo este argumento y todas estas palabras están haciendo referencia a alguien que está enfermo. Alguien que está enfermo. La falsa doctrina nunca trae sanidad. La falsa doctrina siempre trae enfermedad espiritual. Enfermedad espiritual. No hay forma que haya una, yo se los decía hace 8 días, no hay forma que haya una espiritualidad. Decíamos hace 8 días con el paréntesis, no significa que personas no puedan conocer a Cristo en esas iglesias, porque bien, mal o más o menos se predica el evangelio, pero lo que no puede haber en las iglesias donde se enseña una falsa doctrina es crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual viene solamente a través de la sana doctrina, a través de la sana doctrina. Es lo que Pablo está diciendo aquí en todo este argumento. Entonces, él va conectando estos dos versículos. Aquí en la Nueva Versión Internacional, yo lo puse acá porque este versículo es traducido así. Este hombre que enseña otra cosa, que no se sujeta a la sana doctrina, dice así en la Nueva Versión Internacional: es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos y suspicacias. Interesante cómo lo pone acá. Es un obstinado que nada entiende. Cuando uno le dice a una persona, oye, esa persona sí es obstinada, ¿qué significa? Pero qué terco que es, ¿cierto? Terco como una mula. ¿Por qué? ¿Por qué terco como una mula? Porque es como que la mula a veces no quiere dar su ¿qué? Su brazo a torcer, ¿cierto? Ese es el concepto de la mula. No da no sé si su brazo, sino su cuello a torcer. La persona aquí que enseña otra cosa es una persona obstinada. Y yo sé que de pronto muchas veces somos obstinados, de pronto no con la enseñanza bíblica, pero qué difícil es ver una persona que no da su brazo a torcer. Siempre orgulloso, siempre se las sabe todas. Él es el que tiene la razón en todas las cosas. Y eso va ligado también a la sana doctrina. Porque muchos de los principios de vida que ese hombre o esa mujer aplican es porque él piensa que está bien. Pero aquí no estamos pensando en lo que a nosotros nos parece bien o nos parece mal. Nosotros nos guiamos es por lo que la Biblia dice, por lo que Dios dice. Nosotros nos sujetamos a eso. No importa si yo estoy pensando que estoy bien o si estoy mal. Lo importante es lo que Dios piensa y cómo yo vivo eso. Ese es el corazón de un creyente. Se sujeta a la sana doctrina. Se sujeta a la sana doctrina. A ver, un muchacho me escribió esta semana y me dijo, es que en el seminario un trabajo y el trabajo está la posición tal y la posición tal. Y yo le decía a él, bueno, esas posiciones son posiciones. Pero nosotros no vamos por una posición tal o una posición tal. Nosotros tenemos que ir por la posición ¿qué? Bíblica. No importa la posición de un hombre en particular. Pero pues en el seminario se estudian esas cosas y está bien, eso es lo que tiene que pasar. Pero yo le decía a él, lo que tú tienes que ver es centrarte en lo que dice la Biblia. Lo que la palabra de Dios dice. Poner todo tu empeño en interpretarla correctamente y aplicarla correctamente. Y tu posición no va a ser la de un tal o la de un tal, tu posición va a ser la que Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra tal cosa. Porque Dios dice en su palabra tal cosa. Entonces, es un obstinado que nada sabe, ese tal padece, y mire cómo lo pone acá. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles. Padece del afán enfermizo de provocar discusiones que no tiene nada que ver. No hay por qué discutir de cierta cosa. No hay por qué traerla a colación cierta cosa. Obviamente esto no está hablando de no defender a la doctrina, pero hay personas que en su orgullo, en no sujetarse en la sana doctrina, lo que van a hacer es contender y pelear. Y van a siempre estar peleando.
De algo siempre tienen que estar diciendo, peleando, hablando. No significa que no podemos decir y preguntar, pero aquella persona que ha agarrado su corazón, lo ha agarrado este orgullo y esta vanidad, esta corrupción de su entendimiento, lo que va a estar muchas veces haciendo es peleando por cuestiones que no tienen nada de relevancia. Cuidado con nuestro corazón, porque uno ve esto muy lejano. Uno dice, no, yo nunca voy a padecer y a sufrir de esto. Uno ve esto muy lejano, pero Pablo, ¿a quién le está hablando? ¿A una iglesia falsa o a una iglesia sana? Él le está hablando a una iglesia sana, la iglesia de Éfeso, en donde de la iglesia sana, que había tenido pastores como Pablo, fundando la iglesia 3 años, Pablo estando ahí, que ahora tenía un pastor como Timoteo, y que al futuro iba a tener un pastor como Juan el apóstol, le está diciendo, tengan cuidado, porque esto ya surgió del corazón de algunos. Ese orgullo no lo pudieron frenar, ese orgullo no lo pudieron trabajar, no se pudieron sujetar a la sana doctrina, y ahora esa es la condición en la que ellos están. Entonces esto no es algo alejado, esto no está hablando de las falsas doctrinas, de las iglesias que están lejos de nosotros. Estamos hablando de que en una iglesia sana todas estas cosas se pueden dar si no hay un corazón que se sujeta a la sana enseñanza. Si el orgullo del corazón es más grande y dice, a mí eso no me parece, y entonces no importa si le parece o no le parece, hermano. Lo importante es si Dios lo dice o no. Y si Dios lo dice, nos sujetamos a eso, y si Dios dice que no lo hagamos, no lo hacemos porque Dios lo dice. Lo que a usted y a mí nos parezca es irrelevante. Lo que a nosotros nos parece es lo que a Dios le parece, y nosotros nos tenemos que sujetar a eso. No es que tenemos una opción de sujetarnos a eso. Nosotros tenemos la obligación de sujetarnos a la sana doctrina. Bueno, en tercer lugar, les decía yo, ahí la frase, 4 advertencias en cuanto a quienes no se conforman a la sana doctrina. Bueno, 1, cuidado, no todo es sana enseñanza. Lo segundo, cuidado porque muestra un estado del corazón. Y en tercer lugar, cuidado porque produce prácticas no sanas. Cuidado porque produce prácticas no sanas. Solamente para fortalecer un poquito el concepto. ¿Cuáles fueron las prácticas no sanas que vinieron de un corazón envidioso, envanecido, delirante? Versículo 4, dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, ¿qué nacen? ¿Qué dice ahí? ¿Nacen qué? Envidias, ¿qué más? Pleitos, ¿qué más? Blasfemias, malas sospechas, disputas, necias. Eso sale. ¿Sale algo lindo de todo ese orgullo y de todo ese envanecimiento y de toda esa enfermedad? ¿Sale algo lindo? No sale algo lindo. Porque aquel que no se sujeta a la sana doctrina está enfermándose y salen cosas que no son lindas, que no son edificantes. Produce prácticas no sanas. Por ejemplo, dice, de las cuales nacen, la palabra nacen significa llegar a existir. ¿Llegan a existir qué? Envidias. ¿Por qué una persona orgullosa se manifestaría con envidia? ¿Cierto? La envidia, estoy envidioso de otra persona. ¿Por qué una persona orgullosa manifestaría también envidia? ¿Pueden pensar en eso? ¿Alguna vez usted ha estado envidioso por algo? ¿O con alguien? ¿Qué le envidió? ¿Qué le envidió? A ver, ¿qué le envidió? ¿Por qué? ¿Por qué fue envidioso? ¿Por qué envidió a esa persona que tenía a su alrededor alguna cosa que esa persona tenía, alguna actitud? ¿Por qué? No sé, pero nace de un corazón orgulloso. Nace de un corazón orgulloso. Estas personas que no se sujetan en su orgullo empiezan a tener envidias. ¿Y por qué de pronto esta persona orgullosa que piensa que sabe más que los otros, porque está envanecido, piensa que sabe más que Dios, porque no se sujeta a la enseñanza bíblica, a las palabras del Señor Jesucristo, entonces empieza también a envidiar a otros? El pecado nunca viene solo. El pecado siempre atrae a otros amigos.
Y es como un libro que se llama Autoconfrontación en la lección como 4, una espiral descendente, una espiral que va descendiendo y va agarrando más pecados y más pecados y más pecados, porque el pecado nunca viene solo y el pecado no tratado va a traer más que pecados. Nunca es algo también fácil y sencillo entregarse y no tener cuidado con su propio corazón. Hablábamos el otro día en una reunión de mujeres, decíamos, hay que matar el pecado, porque si lo deja vivir, lo va a matar a usted. Y claro, de este corazón orgulloso que tiene todas estas características, se producen prácticas no sanas. Entonces empieza a contaminar a la iglesia también con envidias. ¿Y ese por qué está allá arriba si yo sé qué? Si yo sé más. ¿Por qué está esa persona dirigiendo allá y empezando la reunión si yo sé qué? Si yo sé, ¿por qué lo ponen a hablar a él si yo sé más? Si mire cuántos años de creyente yo llevo. 20 años en el evangelio. Hermano, ¿está envidioso? ¿Está envidioso? ¿Está envidioso de lo que Dios le da a otro hermano? ¿O qué tendría que hacer en vez de tener envidia? Alegrarse por lo que Dios está haciendo con ese hermano y regocijarse con él y orar por él. Pero lo que no es sano no va a producir prácticas sanas. Van a producir envidias, que también la palabra envidia significa celos. Celos, estoy celoso. Y los celos son pecados también. Envidias, pleitos, la palabra pleito significa disensión o conflicto. O sea, es una persona conflictiva y que está buscando disensión. Quizás esta persona está buscando dividir. Su corazón, al no sujetarse a la palabra, ya no le importan todos los principios que están en la palabra. Envidias, pleitos, malas sospechas. Esa expresión, malas sospechas, es interesante también, porque malas sospechas es una persona que en su mente se está imaginando ¿qué? Cosas malas con relación a otra persona. ¿Y por qué esa persona me miró así? ¿Cierto? ¿Y por qué esa persona me miró así? Y entonces empieza a hacer en su mente un montón de películas que no son sanas tampoco. Lo que no es sano no va a producir práctica sana. Lo que no es sano no va a producir práctica sana. Nacen envidias, pleitos, malas sospechas y en último lugar dice disputas necias o discusiones o fricciones constantes. Una persona que está teniendo fricciones constantemente debe ser que en su entendimiento de un concepto bíblico no está sano. No está sano. Está enfermo. Está enfermo. Si constantemente está produciendo fricción, haciendo comentarios que son para pelear, para discutir y para no edificar, algo en su entendimiento de la sana doctrina está enfermo. Porque nada enfermo puede producir algo sano. Todo lo enfermo produce prácticas enfermas. Produce prácticas enfermas. Acá en la Biblia de las Américas, ese versículo está traducido: y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Entonces, algo enfermo no va a producir prácticas sanas, va a producir prácticas enfermas. Y por eso el cuidado que tiene que tener la iglesia de guardar, de proteger, pero sobre todo, miren, la palabra clave de toda esta sección es sujetarse. ¿A qué? A la sana doctrina. Es un peligro grande, de verdad. Y cuando uno se mete en su corazón con estas situaciones, uno nunca cae solo. Uno se lleva a su familia por delante. Uno se lleva a un montón de personas que están alrededor por delante. Y a veces uno, pensando que no está haciendo nada mal, empieza a dejar crecer un montón de cosas en su corazón y después termina muy lejos y con prácticas terribles pensando que está bien, porque está envanecido. No. Estamos para sujetar nuestro corazón a la sana doctrina. Entonces ya le dije 3 puntos, ¿no? Les dije 4 advertencias en cuanto a quienes no se conforman a la sana doctrina. En primer lugar, cuidado, porque no todo es
sana enseñanza. La segunda, cuidado porque muestra un estado del corazón. Tercero, cuidado porque produce prácticas no sanas. Y en cuarto lugar, cuidado, hay que tomar medidas. Cuidado porque hay que tomar medidas. ¿Qué hay que hacer en esas situaciones? Decía Pablo. ¿Qué hay que hacer en esas situaciones? Y miren que él es muy drástico en esto. Él es muy drástico en esto. ¿Qué hay que hacer? Y termina ahí el versículo 5, termina diciendo, apártate de los tales. ¿Qué termina diciendo? Apártate de los tales. ¿Qué significa apártate de los tales? La palabra apártate, miren lo que significa la palabra ahí en el diccionario bíblico, dice, apártate significa levantarse en rebeldía. Levantarse en rebeldía. Digo, cuando una persona tiene, ¿qué entienden por el concepto de levantarse en rebeldía? O sea, no le hago caso, digámoslo así. Digo, cuando dice, mi hijo se levantó en rebeldía, ¿por qué? ¿Qué manifestó ese hijo? Una actitud de no querer sujetarse, o no querer acercarse, o no querer estar con. No quiero. La palabra aquí, apartarse, es esa actitud de con los falsos maestros, y lo pongo quizás más puntualmente, con aquellos que no quieren sujetarse a la verdad. Porque puede ser que entre nosotros, también empecemos a levantarnos con un corazón rebelde que no quiere sujetarse a la verdad. Puede ser que un día estamos hablando en una conversación y entonces un hermano sale con un concepto que no es un concepto sano de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué tiene que hacer con eso? ¿Qué es lo que tiene que hacer con eso? Bueno, va a intentar, decirle, mire, hermano, eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no está diciéndonos que hagamos eso. La palabra de Dios y Dios no nos está diciendo que seamos, que tengamos condescendencia con eso. Y por eso digo, por eso es tan importante interpretar bien la palabra, porque de ahí va a salir la aplicación. Yo he tenido que llegar a muchas familias y decirles, hermanos, la decisión que hay que tomar es sacar a este hijo rebelde de la casa. Y ustedes se imaginan, yo poniéndome enfrente de una familia diciéndole la decisión que yo veo por los principios y los conceptos bíblicos es que un hijo que no se sujeta a las normas de su hogar, pues un hijo rebelde. Y en el dominio y en el gobierno de la casa de ese padre, si ese hijo no está sujeto a las normas de la casa, entonces ese hijo tiene que salir de la casa. Y entonces uno empieza a argumentar, claro, el papá, yo digo, yo me pongo en los zapatos del papá, ¿no? Algunos me han dicho, por ejemplo, usted tiene hijos pequeños y usted todavía no entiende eso, ¿cierto? Cuando tenga hijos grandes lo va a entender. Y yo digo, bueno, claro, pero no interpretamos la palabra en base a mis circunstancias personales y a lo que yo estoy viviendo en este momento. Interpretamos la palabra según lo que la palabra dice y así la aplicamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Y hay que tomar decisiones porque, es más, por ejemplo, un concepto, es que hay que amarlo. Bueno, ahí es donde hay que tener cuidado con la aplicación de los principios bíblicos. Porque amarlo no significa dejarle hacer lo que él quiere. Amarle significa disciplinarle. ¿Quién dice eso? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice que amarlo es darle rienda suelta a su pecado? Muéstrenme por favor un versículo bíblico que diga que amarlo es darle rienda suelta a su pecado. Si es más, Dios dice por su palabra, en su palabra, que por ejemplo Elí fue castigado y murieron sus hijos y murió él por no haber estorbado el pecado de sus hijos. Entonces, muéstrenme en la palabra, la sana doctrina, donde dice que amar a su hijo es permitirle el pecado.
Si no está en la palabra, entonces es una falsa enseñanza. Y no nos podemos sujetar a eso. Porque nosotros nos sujetamos ¿a qué? A la sana doctrina, a la sana enseñanza. Y por eso les digo que es tan importante interpretarla bien para poder aplicarla bien. Entonces, alguien me puede decir, no, pero lo que pasa es que ahí dice en el versículo que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Ese es un versículo que me dice que tengo que amar a mi hijo rebelde y dejarlo hacer lo que él quiere. No, porque los versículos y los principios bíblicos no se pueden ¿qué? Contradecir. Entonces, aparte de eso, en conclusión, por ejemplo, amar a nuestros hijos es disciplinarlos. ¿Por qué? Porque en Hebreos dice Dios a su hijo que ama, lo disciplina. Nos sujetamos al principio bíblico. Y por eso es que pensamos, miren, no me estoy yendo, y creo que esta porción de la palabra no se está yendo a las iglesias donde no hay sana doctrina. Se está yendo al corazón de cada creyente de esta iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro corazón puede levantarse en contra de los principios bíblicos. Y a veces queriendo con querer y a veces sin querer queriendo. ¿Quién decía eso? El filósofo Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. Apártate de los tales. La palabra apártate, por ejemplo, significa mantenerse alejado de, evitar la asociación con de los tales. Una situación difícil que quizás en algún momento tendríamos que tomar es si un hermano de nuestra iglesia empieza disputas, orgullo en su corazón y no estamos viendo un cambio en esa persona y lo que está haciendo es intentar dividir la iglesia a través de todo esto, Pablo dice, apártate de los tales. Aparte, y eso parece una cuestión de disciplina. Y de disciplina sí, porque Dios al que disciplina. Porque la disciplina es un medio para atrapar el corazón otra vez hacia el Señor y no hacia su propio corazón egoísta y orgulloso. Obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Estos son procesos, hay que mirar las situaciones, hay que charlar, pero él sí es muy intencional con esta palabra y con este concepto. Con la falsa doctrina no es asóciate con la falsa doctrina no es déjala vivir, con la falsa doctrina no es, bueno, ponla ahí como medio suavecito. No, con la falsa doctrina es apártate, no te asocies con, mantente alejado de la falsa doctrina o aquellos que no se quieren sujetar a la verdad. Y miren que aquí los que han estudiado el griego en un comentario encontré esto. La combinación de dos palabras, es esta apártate de los tales, es día y para, que tiene la idea de apartarse por completo de aquello que no es sano o apartarse por completo de un corazón que no quiere sujetarse a la sana doctrina y por eso muestra orgullo y empieza con una situación difícil en su corazón. Entonces, acá en último comentario decía, sus falsas enseñanzas, su legalismo, su avaricia y su mala conducta eran contagiosas como una epidemia que amenazaba la salud de la iglesia. Eso es contagioso. Es como una epidemia que se contagia a toda la iglesia y amenaza con la salud de la iglesia. Entonces, apártate. No te asocies con. Mantente alejado. Evita asociarte con la falsa doctrina o aquellos que no se quieren sujetar a la sana doctrina. Bueno, aquí nos terminamos esta sección. Es un tema delicado y oro por su corazón, por el corazón de cada uno de ustedes, para que haya una sujeción, un sometimiento a la palabra. Y oren por mi corazón también,
porque yo no estoy exento de un día enorgullecerme a tal punto que no viva la sana doctrina, sino que me voltee y pueda ser una causa de tropiezo para la iglesia y para todos nuestros hermanos. Padre, gracias por darnos este tiempo con tu palabra. Y Señor, guarda nuestro corazón, porque aquí entendemos claramente que todo esto viene de un corazón orgulloso que no se quiere sujetar a la sana enseñanza. Vemos, Señor, la intención con la que Pablo escribía este pasaje, y viendo también para él la urgencia de que Timoteo fuera muy fiel en enseñar esto, en atacar la falsa doctrina, en condenar quizás también a aquellos que no se querían sujetar en el orgullo de su corazón a la sana enseñanza. Vemos, Señor, el peso en el corazón de Pablo por cuidar a la iglesia, por cuidar la doctrina, por cuidar el nombre de Cristo. Y Señor, pon ese mismo peso en nuestro corazón, que nuestro corazón se sujete, que nuestro corazón en humildad pueda ver aquellas cosas en las que quizás estamos luchando contra tus principios y contra tus verdades. Ayúdanos, Señor, a poder sujetarnos, someternos a todos estos principios que no son fáciles, y por eso te pedimos a ti tu ayuda. Por eso te pedimos a ti, Señor, valentía. Por eso te pedimos a ti, Señor, firmeza. Que no nos tiemble, Señor, la mano cuando hay que decidir por tu palabra y por tus principios. Que no seamos condescendientes, Señor, haciendo tus principios bíblicos o hacerles decir cosas que no dicen. Padre, por favor, guía y cuida a nuestra iglesia y a las iglesias que están predicando una sana enseñanza. Y es más, te pedimos, Señor, por aquellas iglesias donde no se predica sanamente, para que tú, Señor, alumbres con tu Espíritu Santo y puedan ellos llegar a conocer tu verdad y a sujetarse a tu verdad, para que esas iglesias, Señor, puedan someterse, y que todas estas iglesias donde hay miles de personas, millones de personas, que muchas veces van con una intención correcta, puedan crecer, puedan conocerte a ti y puedan, Señor, llegar a ser lo que tú quieres que sean. Padre, gracias por este lindo tiempo que tú nos regalas con tu palabra. Y bueno, Señor, en tus manos dejamos el resto de nuestra reunión. En nombre de Jesús, amén.